Brújula Loca presenta. Me da muchísimo gusto saludar y platicar esta tarde con Lila Abed. Ella es una reconocida analista internacional y actualmente es directora adjunta del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center. ¿Qué tal, Lila? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gregorio, muy buenas tardes. Como siempre, un honor estar en este espacio. Muchísimas gracias. Pues platicábamos, ya nos comentaba nuestra compañera Sara Pablo acerca de la agenda y los temas que se espera aborde el presidente López Obrador con el presidente de los Estados Unidos. A ver, tú que radicas y que trabajas en la Unión Americana y que conoces bien esta agenda bilateral, ¿qué podríamos esperar del encuentro, sobre todo el de mañana con el presidente Biden, Lila? Sí, Gregorio, yo creo que la reunión del día de mañana, que va a ser la primera reunión bilateral de manera presencial entre el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en la Casa Blanca el pasado noviembre para la reunión de los líderes de América del Norte, pero esa fue una reunión más trilateral, ¿no? Con un enfoque trilateral. Me parece que llega en un momento clave. Hay que recordar que surge esta reunión tras el boicot que hizo el mandatario mexicano de la Cumbre de las Américas, y hay aquellos aquí en Washington que critican el hecho de que la Casa Blanca le haya extendido una invitación al presidente López Obrador después de que no fue a la cumbre y aparte le pidió a otros líderes latinoamericanos que tampoco acudieran a este tan importante evento para el hemisferio occidental. Pero creo que todo esto tiene un fondo político y una lógica política para el presidente Joe Biden, y es el tema migratorio, lo cual creo que va a ser la prioridad de la agenda bilateral. Vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Los republicanos sin duda van a utilizar la migración como bandera para tratar de arrebatarle la mayoría a los demócratas en ambas cámaras del Poder Legislativo estadounidense, y lo peor que le podría pasar al presidente Joe Biden es concluir sus últimos 2 años de su mandato con un Congreso opositor. Por eso esta necesidad de forzosamente requerir de la cooperación de México en materia migratoria, y yo creo que los números que hemos visto en la frontera entre México y Estados Unidos han ido aumentando. En el año fiscal 2021 fueron más de 1.7 millones de detenciones, y 2022 está proyectado a tener más de 2 millones de detenciones en la frontera, a pesar de la amplia cooperación que ha tenido México con Estados Unidos. También creo, por el hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo un fallo pidiendo que se eliminara esta política de la era Trump conocida como permanece en México. Ahora surge, ¿no?, ¿qué viene después de que se levante y se termine con esta medida migratoria? Creo que van a tener que renegociar varias cuestiones en materia migratoria, y por eso creo que la necesidad de este encuentro del día de mañana. Ya lo mencionaste aquí en tu espacio también, nada más terminaría con esto, Gregorio. Creo que sí, el tema de seguridad va a ser importante, pero creo que Joe Biden lo tiene que proponer como una cuestión de responsabilidad mutua para que Andrés Manuel no se sienta amenazado. Exactamente. Ahora, lo que te iba a preguntar, el hecho y lo que mencionabas al inicio, después de, pues sí, la postura que tuvo el presidente de México con respecto a la no asistencia, ¿no?, a la Cumbre de las Américas y el tema de Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera. La historia que ya conocemos, lo que ocurrió hace apenas unas cuantas semanas. El ánimo de esta reunión y, digamos, que se concreten, que se aborden con interés y con profundidad estos temas y que veamos resultados y que se pueda recalibrar, como decía el congresista Bob Menéndez, la relación México-Estados Unidos, Lila. Yo creo que por el bien de ambos países, Gregorio, espero que salgan buenos resultados de esta reunión, a pesar de las cuestiones y de los desafíos que existen en una relación entre vecinos. Creo que a veces al presidente López Obrador se le olvida o no lo toma como una prioridad el hecho de que Estados Unidos es el primer socio comercial de México, y por eso también creo que sobre la mesa van a estar el tema energético, ¿no? Las políticas energéticas. Exacto. Que han puesto en riesgo a más de 10,000 millones de dólares estadounidenses de inversión en México, que se han visto en riesgo y amenazadas por las distintas políticas energéticas del presidente López Obrador, que aparte violan el Tratado de Libre Comercio conocido como el TEMEC. Bien, Sara Pablo mencionó esta reunión con los CEOs o con los empresarios estadounidenses, y sí es cierto que esta idea del nearshoring, de regresar el centro de producción a América Latina, particularmente en este momento América del Norte, es una cuestión que México y el presidente
López Obrador debe de aprovechar, pero para ello se requiere de credibilidad, se necesita contar con un marco legal jurídico predecible en donde se respeten las reglas de inversión y que no se las estén cambiando conforme decida el presidente que va mejor o que va mejor acompañado de la ideología de la Cuarta Transformación. Creo que para Estados Unidos y para el presidente Biden, y creo que esto va a ser uno de los temas más interesantes, es cómo va a navegar el mandatario estadounidense otros temas como la libertad de expresión, el asesinato a los periodistas, el alza, ¿no?, en homicidios, feminicidios, el declive antidemocrático por el cual atraviesa nuestro país. Creo que el presidente Joe Biden ha tratado de mantener estos temas al margen para contar con la cooperación de México en materia migratoria, pero miembros del Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos, ya han expresado sus preocupaciones en distintas misivas sobre lo que está ocurriendo en México, y aquí es a donde creo que va a haber una presión política interesante para la Casa Blanca de cómo abordar estos temas con el presidente López Obrador el día de mañana. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Sí, seguramente pues es por ahí la preocupación, tema migratorio, tema seguridad y claro, la cuestión política, ¿no? Y lo que México representa para los Estados Unidos. Dos preguntas puntuales sobre tema, pues sí, de carácter económico, uno que tiene que ver con el tema TLC, la política energética de nuestro país. Estados Unidos dejó en el aire la posibilidad de comenzar un arbitraje contra la política energética en México. ¿Lo ves como tema fuerte para mañana, Lila? Sí, sin duda, debido a que las empresas del sector energético en Estados Unidos están sumamente preocupadas por sus inversiones. La representante comercial de la Casa Blanca del gobierno estadounidense, Catherine Tai, incluso le mandó una carta a la secretaria Cloutier expresando la preocupación de estos sectores en Estados Unidos y el hecho de que hay disposiciones, capítulos, de los cuales Andrés Manuel López Obrador negoció ya como presidente cuando se estaba firmando el TEMEC y ahora los está violando. Creo que esto sin duda va a ser uno de los temas fundamentales. El capítulo laboral del TEMEC también ha enfrentado varias cuestiones en cuanto a empresas o compañías que están operando en México y que no están respetando de manera contundente o concreta las nuevas medidas laborales que trae el TEMEC. Entonces creo que van a haber una cuestión importante de temas, pero ojalá que para ambos países salga un resultado positivo. Y el tema económico, ¿no? Particularmente inflación, ya vimos aquí en México, pues traemos la inflación más alta en 21 años, casi el 8%, de acuerdo al último dato. Estados Unidos también trae una inflación a niveles históricos. Estamos a la espera, no sé si acaba de salir el dato de inflación, pero por ello, pues hubo presión en los mercados, el peso cayó fuerte en las últimas horas. En fin, este tema de económico también me imagino que debe de ser parte de la agenda, quizá no la agenda central, pero sí a lo mejor el resto de las reuniones, ¿verdad? Por supuesto, porque lo que hemos visto tras la pandemia, Gregorio, y ahora con la crisis o la guerra entre Ucrania y Rusia, es que si las cadenas de suministro están dependiendo de cadenas de suministro globales y entonces se rompe algún aspecto de esa cadena, trae una consecuencia tremenda para las cadenas de suministro y para las economías en otras regiones como lo es América del Norte. Por eso esta necesidad o esta propuesta de fortalecer las cadenas de suministro regionales para convertir a la región en una región de producción donde puedan ser autónomos en cuanto a su economía y a los productos que están produciendo, y también de cierta forma pues México debería de aprovechar este momento porque le quita mucho mercado a China, que también puede traer cuestiones resultados positivos para nuestro país. Pero de nuevo, si no hay un ambiente de inversión o económico con credibilidad y certidumbre, me parece que va a ser sumamente difícil lograr este aspecto. Lila Abed, analista internacional, directora adjunta del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center. Qué gusto platicar contigo y que nos comentes ampliamente acerca de lo que se espera de esta visita. Pues estaremos en comunicación, ojalá que del dicho al hecho, ¿no? Que se traduzca en buenos resultados para ambos países, Lila. Así es, Gregorio. Como siempre, muy agradecida contigo y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Lila Abed, esta tarde con nosotros aquí en el programa de Joaquín López Dóriga. Vámonos al corte. Cola Loca presentó